Hoy vamos a saludar a Pablo Callejón, que nos trae como siempre su columna. Muy buenos días, Buen el saludo día. para todos y todas. Y vamos a hablar de la economía, Mech. Ay, vos decís. Voy a... Vos no sé decís, si, che. estoy fijando, digo, bueno, son 10 ejes los que marcó Massa. Sí, Las buenas noticias, ¿dónde están, no? claro. Lo difícil. Bueno, hay todavía un discurso que no le está hablando a la gente. Al común, ¿no? Directamente Sí, al ciudadano. Sí. Este es un problema que viene desde hace mucho tiempo en la Argentina. Pasó con Macri, ¿no? Que Macri le hablaba sobre todo a los empresarios. El Grupo Rojo, que era el que se veía beneficiado con sus políticas económicas. Cuando le hablaba a la gente, le hablaba con consignas. ¿Te acuerdas lo del segundo semestre? Famoso segundo Esperemos semestre. al segundo semestre. Esperemos al segundo semestre. Ese segundo semestre tenía que ver con que lo bueno lo estaban disfrutando otros, pero a vos te iba a llegar eso bueno en algún momento. Y ese segundo semestre pasaba y pasaba y pasaba, ¿no? Y la realidad económica ya la vimos, ¿no? Lo que fue el comienzo de la pérdida del poder adquisitivo en el 2017 y todo lo que vino después. Fernández le siguió hablando a otro sector, ¿no? Yo creo que con una cuestión diferente a la de Macri en el discurso, pero que igualmente llegaba hacia los mismos oídos. ¿A qué me refiero? Macri siempre que hablaba de economía trataba de convencer al mercado, al empresariado, al Fondo Monetario, le hablaba a ellos, ¿no? Y insisto, cuando le hablaba a la gente le generaba esa situación, está bien, estás mal, pero en algún momento eso te va a llegar. Fernández le habla o intenta hablar a una mayoría de los argentinos, pero con mensajes que en realidad benefician a ese mismo sector. ¿Se entiende esa situación? Es decir, te dicen, mejora la economía, pero el ciudadano dice, pero no para mí, ¿no? Tenemos mayor capacidad industrial, sí, pero no me llega eso porque a mí cobran más caro, digamos, los productos y no... exportamos más, está bien, pero ¿y cómo hago para que eso mejore mi vida? ¿Se entiende? Entonces se habla de un discurso en el que supuestamente nos quieren convencer de que todo está bien en la economía o que todo está mucho mejor en la economía, pero no te llega. A una gran mayoría de los argentinos no le llega. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que te tiene que modificar ese escenario no es lo que aparece en ese discurso global. La mejora en el poder adquisitivo, poder pagar las tarifas, poder pagar un alquiler, poder acceder a una vivienda. Esas realidades, poder pagar la cuota del colegio de tus hijos, poder cambiar las zapatillas de ellos cuando lo necesitan, poder irte de vacaciones y que no se hace un... ¿Se entiende? Entonces, hay un mensaje de una economía que una mayoría no la está disfrutando, no la está percibiendo, no le está generando beneficios y que sin embargo es la principal consigna como mensaje, como afiche, ¿no? Yo recuerdo particularmente un concepto de Fernández, del presidente Alberto Fernández, cuando él decía, bueno, se quejan, pero yo veo los hoteles llenos. ¿Te acordás cuando dijo, los hoteles están llenos, los aeropuertos están llenos, pero ¿quiénes van a esos hoteles? ¿Qué porcentaje? ¿Quiénes, claro, cuáles son los que compran el pasaje del avión? Sí, está claro que no es la gran mayoría, que es una porción de la... Bueno, para mí lo del turismo es muy ejemplificador de la economía, porque vos ves que hay 3, 4 millones de personas que viajan sistemáticamente. ¿Sí? Después algunas que hacen un esfuerzo enorme para poder hacerlo y después hacer una cuestión más gasolina, y muchísimos que no pueden hacerlo. Pueden, ¿no? por ninguna forma. Y después tenés el lidiar todos los días, el lidiar con las facturas que no podés pagar, de la luz, del gas, el lidiar con la cuota del colegio. Es cuando la plata no te alcanza, es la desorganización y el enorme endeudamiento del que no habla, nadie habla, el enorme endeudamiento que tienen las familias. Con la tarjeta, con un crédito, con un préstamo. Ni hablar a aquellos que se metieron a un crédito para comprar un autito para trabajar, el auto de la familia, están pagando fortunas, o los que quisieron apostar a la casa propia y están pagando la cuota de los UBA. Pero también para quienes tienen los alquileres. Vos fíjate que la canasta básica alimentaria, que supera los 180.000 pesos, no incluye el alquiler. Es decir, si una familia de 4 personas además tiene que pagar el alquiler, ¿cuánto necesita de ingreso? 250.000 pesos como mínimo para poder afrontar toda esa situación.
Esa economía de la que no hablan en los dirigentes, los funcionarios, quienes están a cargo, Macri con un discurso hacia los sectores más enriquecidos y después una promesa que nunca se cumplía para el resto. Y Fernández hablando de las bondades de la economía que benefician a los sectores más enriquecidos, como si eso debiera alegrarnos a todos. En esos dos escenarios está Massa, hoy el ministro de Economía. Y ayer volvió a hacer referencia, volvió a hablar. ¿Y de qué habló Massa? Bueno, habló de que tenemos los mejores niveles de empleo del 2003, pero esto, digamos, tener empleo con salarios bajos no deja de ser un problema, ¿no? Hay 1/3 de los argentinos que tienen empleo en negro. Hay muchísimos que dependen de la economía informal y quienes tienen empleo en blanco vienen perdiendo sistemáticamente hace 6 años. Vamos rumbo a los 6 años, ¿no? Sistemáticamente frente a la inflación. Entonces, son sectores muy privilegiados los que le pueden ganar o empatar a la inflación. El resto viene perdiendo. Y cuando pierde el asalariado, el trabajador, ¿cómo impacta eso? Bueno, impacta en la economía de todos los días, ¿no? En el consumo, en el comercio. Estamos viendo un enfriamiento de la economía. Massa también plantea de que la industria está creciendo y hay una menor capacidad ociosa, ¿no? La industria está tomando fuerza y esa es una muy buena noticia, pero que tiene que ir acompañada por otros aspectos, ¿no? Que tiene que ver con la economía interna, con el consumo interno, con un empleo mejor pago. Si no, termina siendo un beneficio para pocos y ese es el dilema que hoy enfrenta la Argentina. Tiene muchos desafíos más en esto, ¿no? La sequía, las consecuencias que todavía quedan de las pandemias, las consecuencias de la guerra, lo que hay que importar de biocombustible y no frenar el gasoducto. No frenar el gasoducto Néstor Kirchner es clave para que la Argentina logre superar esta situación de tener que abastecer con recursos propios la energía del país. Para eso necesita también de dólares, ¿no? Para comprar los insumos de ese gasoducto. En el medio, el Fondo Monetario Internacional, las exigencias. Ayer dijo algo Massa que a mí me pareció que de alguna manera refleja esta situación. Bueno, dice, el fondo no puede definir las políticas, este tipo de política, porque el fondo lo que quiere es que cumplamos las metas. Es decir, estas decisiones que se están tomando, por ejemplo, la cuestión de los bonos del ANSES, los bonos en dólares del ANSES, tienen que ver no con un desarrollo de la economía del país, sino con cumplir con el fondo. Y sabemos que cumplir con el fondo trae un montón de consecuencias para la Argentina, fundamentalmente para la gente, ¿no? Lo que ha ocurrido en el último tiempo está relacionado con eso, una concentración de quienes se benefician económicamente, una suba de las tarifas, una suba de los combustibles, una caída del gasto social, una caída de los subsidios y una pérdida del poder adquisitivo. Bueno, en este escenario es muy difícil, se cumple con el fondo pero no con la gente. Bueno, la realidad, Mechi, de una economía y sobre todo de discursos y de voces que no le están hablando al ciudadano común, al que padece esta situación económica, al trabajador, al laburante, al trabajador informal, al pequeño comerciante, a la pyme. A ellos no se le está hablando. Se sigue hablando a un núcleo duro, fuerte, poderoso, concentrado, que es una minoría, pero que tiene la mayor parte de la torta económica de la Argentina. Y mientras tanto, la gente sigue esperando. Bueno, parte de la economía por la que transitamos. Muchas gracias. A ustedes.